El poder en la sombra en el Perú, el todopoderoso asesor del dictador, el preso más codiciado del Perú, el Rasputín de la política peruana, el hombre que compró todo un país. El día de hoy te hablaré de Vladimiro Montesinos. Alístate que esto está por empezar. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. De mirada desafiante y de pocas palabras, el Doc para los amigos y Vladimiro Montesinos para toda una nación que conoció su más oscura trayectoria en la política peruana, cuyo poder lo llevó a la cima, pero que poco a poco caería. Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres nació en Arequipa, al sur del país, el 20 de mayo de 1945. Hijo de un hombre con unas ideas marxistas que quedaron impresas en el nombre de su vástago. Montesinos llegó a ser capitán en el ejército, antes de ser expulsado del mismo al descubrirse que pasaba información secreta a la CIA estadounidense. Estuvo un año en la cárcel, estudió Derecho y se convirtió en el abogado de narcotraficantes y posteriormente de Fujimori. ¿Cómo conoció Fujimori a Montesinos? La anécdota fue contada por el sociólogo Francisco Loaiza, el hombre que los presentó. Sucede que a Fujimori le habían sacado a la luz una lista de 34 transacciones inmobiliarias en las que el candidato había incurrido en sendas subvaluaciones con el fin de no pagar los impuestos correspondientes. El asunto había salido en un programa de televisión en el Canal 4 y por diversas fuentes se sabía que habían exasperado al hombre de lema honradez, tecnología y trabajo. Esto hay que pararlo ahora mismo, le habían dicho sus consejeros. Fujimori le preguntó al sociólogo Francisco Loaiza, su principal asesor en aquel entonces, qué podía hacer. Loaiza le preguntó si la información era cierta. Fujimori, taimado desde que nació, le contestó que no podía recordar qué había pasado con esos papeles, que no había sido él sino un contador el que se había encargado de esas declaraciones tributarias, y que podía jurar que nunca había tenido voluntad de eludir algún compromiso fiscal. Loaiza, que ya empezaba a conocerlo, le dijo que él vería el asunto de inmediato. Fue entonces que le pidió los papeles a la mujer de Fujimori, Susana Iguchi, socia de la pequeña empresa que construía casas y luego las vendía a precios oficiales muy por debajo de la realidad. Cuando Loaiza hojeó los primeros expedientes, se dio cuenta de que la subvaluación iba a ser evidente ante cualquier autoridad tributaria. Entonces pensó en su viejo amigo, Vladimiro Montesinos, un abogado que había sido capitán del ejército y ayudante del general Edgardo Mercado Jarrín y que había sido expulsado sin honor de su institución por haberle entregado a la CIA secretos militares sobre la compra de armamento soviético en la época de Velasco Alvarado. Esta era la joyita que podía dar una mano decisiva. ¿Quién es este tipo? ¿Es de confianza?, preguntó Fujimori. Loaiza le dijo que Montesinos no era un angelito, pero que dada la situación, no había tiempo para melindres. Añadió que Montesinos, que había sido capaz de traicionar a su socio de bufet y de robarle la oficina y la esposa, podía entrar a matar para dejar las cosas en claro. Fujimori le dijo que lo que él necesitaba era alguien que demostrara el carácter calumnioso de la imputación periodística. Era un cambio de matiz que rectificaba sus dudas iniciales. Loaiza le siguió la corriente. De eso se trata, dijo Loaiza, pero necesitamos a alguien avesado que pueda vencer la maquinaria de Vargas Llosa y sus socios. Años después, Loaiza le contó a César Hildebrand que cuando le contó a Fujimori lo de Montesinos y el socio traicionado, percibió en el candidato una mirada que no supo descifrar en ese momento. Parecía de asombro, pero ahora creo que fue una mirada de admiración, le dijo Loaiza. Y es que la historia de Montesinos y del socio era dantesca a su manera. Tras su expulsión del ejército, Montesinos había encontrado en este señor, que además era su primo hermano, ayuda financiera, refugio abogadil y casos para trabajar. Gracias a él es que había podido levantar cabeza otra vez. Montesinos pagó esa generosidad con una viciosa triquiñuela que le permitió quedarse con el estudio que lo había acogido y convertido en socio. No contento con eso, sedujo con éxito a la pareja norteamericana del primo y le entabló a la cornuda víctima un juicio patrimonial tan enrevesadamente canalla que a punto estuvo de poner en la cárcel a quien le había tirado un salvavidas en la peor de las tormentas.
El hecho es que Loaiza convenció a Fujimori de que Montesinos era el hombre que la circunstancia requería. En 3 semanas limpió todo sin dejar huellas y sin cobrar ni un solo centavo, contaría Loaiza. De evasor de impuestos, Fujimori pasó a ser contribuyente ejemplar. Claro que en ese lavado y planchado tributario tuvo toda la ayuda del gobierno aprista, empeñado en contribuir con la causa de Fujimori con lo que estuviese a su alcance. Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones de 1990, eligió a Montesinos como su principal asesor en materia de seguridad del Estado y le encargó la dirección en la sombra del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, volcado por entonces en combatir la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Desde esa posición, Montesinos se hizo con el control absoluto de las instituciones del Estado, con el beneplácito de Fujimori como presidente de la República y el apoyo de las Fuerzas Armadas. De esta etapa proviene su gran fortuna, fruto de actividades ilegales, comisiones por venta de armas, narcotráfico y favores políticos, que podría superar los $1.000 millones. Montesinos construyó desde el Servicio de Inteligencia Nacional una enorme red de información que permitió al gobierno de Fujimori infiltrarse en Sendero Luminoso y derrotarlo, pero también espiar la vida privada de políticos, empresarios, militares y periodistas, desde 1990 hasta septiembre del año 2000, sin ocupar ningún cargo oficial en el gobierno. Montesinos fue el poder en la sombra del Perú. Apodado el Doctor y el Rasputín del Fujimorismo, la oposición lo relacionó siempre con violaciones de los derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos en 1991, la matanza de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992, la tortura y posterior asesinato del agente del Servicio de Inteligencia Mariela Barreto en 1996 y la tortura de la ex agente Leonor La Rosa en 1997. La salita del SIN. El 14 de septiembre del año 2000 se difundió el primer Vladivideo. Por primera vez se conoció ese pasaje oculto de Montesinos y ese desfile de estrellas que no necesitaron de una alfombra roja, solo de un pequeño cuarto, unos cuantos muebles y el arma letal, una cámara oculta para conocer la manera como se sobornaban a políticos, figuras de la televisión, empresarios y todo aquel que le ponía precio a su nombre por $miles. Entre algunos de los personajes que pasaron por la salita del SIN tenemos a Alipio Montes de Oca, a Gisela Valcárcer, Luis Serpa, Oscar Medelius, Alex Coury, Axalón Vázquez, Juan Carlos Hurtado Miller, Víctor Raúl Castillo, José de Lepiani, Luz Salgado, entre otros. En el primer video aparece el asesor presidencial entregando $15.000 al congresista de la oposición Alberto Coury para que se pasara a las filas del partido de Alberto Fujimori. Aquí inició el principio del fin, el eje de un escándalo que terminó acabando con la presidencia de Fujimori, una colección de cintas caseras elaboradas por la mente maestra más astuta que se comenzaba a caer. La huida. Vladimiro Montesinos, al verse descubierto por esa adicción al mundo del espionaje y tras salir a la luz los Vladivideos, decidió huir del país. Se refugió en Panamá. Sin embargo, de manera inesperada regresó y pasó a la clandestinidad. A los pocos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo que agrupaba a más de 30 defensores de los derechos humanos en el Perú, denunció a Montesinos por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, lesiones graves y homicidio calificado. Intentó fugar otra vez de Perú, y esta vez decidió esconderse en Venezuela, en un barrio de alta peligrosidad de Caracas, para que pase desapercibido. Incluso hay una teoría que dice que Vladimiro se había sometido a una cirugía plástica en la capital venezolana para cambiar el aspecto de su rostro en un intento por continuar eludiendo a la justicia. En un inicio, las autoridades de ese país negaron en numerosas ocasiones la versión de que Montesinos había ingresado a Venezuela, pero a finales de abril de 2001, el ex ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Luis Miquilena, confirmó que el prófugo de la justicia se encontraba en Caracas. Un domingo 24 de junio del año 2001, en el sector de Niño Jesús, el ex asesor presidencial fue apresado por la Interpol, pues llevaba siendo buscado internacionalmente.
Las cuentas de Vladimiro Montesinos. El 2 de noviembre, las autoridades de Suiza informaron de la existencia de varias cuentas bancarias de Montesinos en ese país con 48 millones de dólares y le acusaron de lavado de dinero. El gobierno peruano abrió una investigación y designó un abogado especial encargado del caso. El día 6 de noviembre, la justicia peruana ordenó el arresto de Montesinos y el embargo preventivo de sus bienes. Por otro lado, su cómplice, Alberto Fujimori, reveló la existencia de otras cuentas bancarias de su ex asesor en la isla caribeña de Gran Caimán, Montevideo y Nueva York. De palacio de gobierno a una celda, de lujosos viajes a una cárcel, de bebidas caras a aguas de cebada. Así fue el final del gran conspirador peruano, el mismo que cumple pena en la base naval de la Marina de Guerra desde el año 2001. Internado en una celda de máxima seguridad de la base naval del Callao a la espera de que la justicia resolviera el centenar de procesos abiertos en su contra. En julio del año 2002 conoció la primera sentencia del juzgado anticorrupción, en una vista que no fue pública. Montesinos fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una reparación al Estado de 2,8 millones de dólares por el delito de usurpación de funciones entre 1991 y 2000. Periodo en el que se colocó al frente del Servicio de Inteligencia Nacional sin que hubiera sido nombrado oficialmente para ejercer el cargo. La segunda sentencia llegó en febrero del año 2003 y de nuevo fue condenataria para el ex asesor de Fujimori, 5 años de privación de la libertad por su responsabilidad en un delito de tráfico de influencias. Justo un año después, Montesinos volvió al banquillo para responder de un delito de tráfico y venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC. En el verano de 2004 recibió una sentencia más severa, 15 años de cárcel por hurto de bienes públicos y asociación ilícita y corrupción. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y tal vez cuando personas como Vladimiro Montesinos desaparezcan, sepamos aprovecharlo. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para contar.